Pasemos entonces a este circuito que es el que teníamos anteriormente. Acabamos de ver que con el simulador demostramos que existe la división de voltaje y existe la división de corriente y ya conocimos cómo son las ecuaciones para cada uno de ellos. Ahora, vamos a hacer el análisis, pero con el circuito que teníamos originalmente. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Lo que voy a encontrar es que ya tengo la corriente de 13,2 miliamperes. Y esta corriente es la que está circulando a través de este circuito. Pero si yo me voy hacia atrás, lo que recuerdo es que esta resistencia se está formando por estas tres resistencias en serie. Pero como son tres resistencias en serie, entonces la corriente que está circulando a través de ellas, ¿cómo es? Sigue siendo la misma. Por lo tanto, las tres resistencias tienen el mismo valor de la corriente. Y ahora, eso, si yo recuerdo, esta resistencia de 76,74 no es otra cosa más que el paralelo de una resistencia de 330 y una resistencia de 100 ohms. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor ya correspondiente de cada una de ellas? Para ello existen diferentes caminos. Si yo ya tengo que la corriente entre estas tres resistencias vale 13,2 miliamperes, esta es mi corriente y estas son mis resistencias. ¿Qué puedo encontrar con estos valores? El La voltaje de resistencia. resistencia. Si yo ya tengo que esas son mi Hay que corriente y sacar el estos voltaje son de cada mi resistencia. resistencia, entonces el voltaje va a ser igual a R por I. Y entonces, si yo multiplico esta corriente por esta resistencia, voy a encontrar el voltaje de la resistencia de 200. Y si multiplico esta corriente por esta resistencia, voy a encontrar el voltaje de la resistencia de 100. Y si multiplico esta corriente por esta resistencia, voy a encontrar el voltaje de la resistencia de 76,74. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago esta multiplicación, lo que encuentro es que el voltaje de esa resistencia es igual a 1,01 volts. Y ahora, si yo ya tengo el voltaje de esa resistencia y sé que esa resistencia es una conexión en paralelo de dos resistencias, también ya sé que el voltaje entonces, ¿cómo es entre estas dos resistencias? Iguales. Es correcto. Entonces, el voltaje entre esas dos resistencias es igual. Por lo tanto, si ya tengo ahora que el voltaje de 100 ohms es 1,01 y el voltaje de 330 también es 1,01, ¿qué puedo encontrar? La corriente de Correcto. Mi moción. corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, ahora, si agarro este voltaje y lo divido entre 100, lo que voy a encontrar va a ser mi corriente en la resistencia de 100 ohms. Y si agarro este voltaje y lo divido entre la resistencia de 330, entonces lo que voy a encontrar es la corriente de la resistencia de 330 ohms. Y si quisiera yo conocer el voltaje de la resistencia de 100 y de 100, pues nuevamente me podría yo regresar, porque ya tengo esto y ya los había yo encontrado anteriormente. Y con esto podría yo empezar a definir qué y cómo puedo encontrar diferentes ya parámetros eléctricos utilizando divisores de voltaje, divisores de corriente, propiedades de los componentes conectados en serie y propiedades de los componentes conectados en paralelo. ¿Vamos bien? Sí, Y entonces, lo que observo, y si aplico esas ecuaciones, lo que obtengo es que en esta resistencia pasan 10,1 y en esta resistencia pasan 3,08, que es lo que habíamos visto en el simulador.
Y la otra forma de encontrarlo es si yo tengo que la corriente que está circulando a través del circuito son de 13,2, porque es lo que está pasando por acá, y al momento de que llega a este punto, se va a dividir entre esta y entre esta. Si yo quiero conocer la corriente que está pasando a través de la resistencia de 100 ohms, entonces lo que hago es tomar el inverso de esa resistencia, lo multiplico por la corriente que está entrando a estos componentes en paralelo y lo divido entre la suma de las inversas de las resistencias conectadas en paralelo. Y esto me va a dar el valor de la corriente que está pasando a través de la resistencia de 100 ohms. ¿Y esto cómo lo hago? Pues bueno, al momento de realizar las operaciones, lo que voy a encontrar es que el valor es de 10,13 miliamperes, lo cual significa que para poder encontrar la corriente de la otra resistencia, podría hacer lo mismo. O, ¿quién me dice otra alternativa? Es dar la corriente. Es correcto. Si ya sé que entonces de esta corriente que son 13,2 está entrando solamente a dos elementos y ya conozco que la corriente que está circulando a través de 100 es de 10,3, pues entonces no me queda de otra más que la corriente que está pasando a través de la de 300 va a ser igual a la corriente total, que va a ser mi I, menos la corriente de 100. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos encontrando todos los diferentes componentes y características eléctricas de esos elementos, pero de diferente camino y empleando o utilizando las propiedades de nuestros componentes en serie, de nuestros componentes en paralelo, divisores de voltaje y divisores de corriente. Entonces, si hacemos eso, pues nos quedaría que es de 3,07. Y si hago nuestro divisor de corriente para esta resistencia, voy a volver a encontrar exactamente lo mismo. Profe, Ujú. así rapidísimo, ¿de dónde salió la corriente total? O sea, el 13,2. Ok, recuerden que la de 13,2 la encontramos en el inicio o al final del circuito, cuando teníamos solamente la fuente y la Hacia el resistencia principio, ¿no? equivalente. Sí, sí. Ok, sí, ya me ¿Ok? acordé. Entonces, como esta era mi corriente total y luego me fui regresando etapa por etapa de cómo fui simplificándola, entonces dije, ok, aquí tengo 13,2, pero luego sé que esa resistencia eran tres en serie, entonces siguen siendo los 13,2, pero luego recordé, ok, esas 76, 74 eran dos en paralelo, ok, entonces a partir de ahí ya empezamos a hacer todo el demás análisis y encontramos los diferentes parámetros de los otros componentes que nos faltaban. ¿Sí? Ahora, mi última comprobación. Si yo tengo que la corriente es de 10,13 para la resistencia de 100, si agarro esta corriente y la multiplico por 100, obtengo el voltaje de 1,013. Y si agarro la corriente que encontré de la de 330 y la multiplico por la resistencia, lo que obtengo es que también tengo uno, aquí hay un error, es 1,13 y también es 1,13. De tal suerte que entonces el voltaje, ¿qué es lo que sucede? Pues el voltaje se está cumpliendo de que es igual en esta resistencia y en esta resistencia, que era la propiedad de los componentes en paralelo. Muy bien. Y pues bueno, otra vez volvemos a verificar todo nuestro simulador y el simulador nos verifica y nos dice que yo no, bueno, ya no los había verificado porque lo demostramos anteriormente. Este otro ejercicio. Ahora, aquí lo que tengo es, tengo una fuente de 12 volts y tengo diferentes resistencias que están conectadas.
y un interruptor, pero este interruptor es un rotor el cual se puede mover entre la posición A, posición B y posición C. Sin embargo, aquí hay puesto un amperímetro conectado en serie y ese amperímetro me está midiendo 7,84 miliamperes. Esto significa que entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor de la resistencia 4 si mi rotor está posicionado en la A y el amperímetro me está entregando 7,84 miliamperes? De primera instancia, ¿qué es lo que tendría yo que analizar de este circuito para poderle darle una solución? Paso número uno. ¿Podemos simplificar las resistencias de hasta arriba? Paso número uno, ¿qué tipo de conexiones tengo? Y el qué tipo de conexiones tengo es con lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Con quién? Con este interruptor de rotor. Porque si yo muevo ese interruptor a otra posición, ¿qué va a pasar? Cambian las conexiones, ¿no? Cambia las conexiones, totalmente de acuerdo. Y entonces, si cambian las conexiones, cambia mi análisis. Si me están diciendo que lo que tengo que hacer es verificar qué es lo que está pasando cuando el rotor se encuentra en la posición A, entonces me olvido de qué es lo que pasa o qué es la conexión que está sucediendo en B, en C y en D. Y esto me deja ese nuevo circuito. ¿Qué es lo que observo y cómo están conectadas todas estas resistencias? En paralelo. ¿Por qué en paralelo? No, no sé qué en serie. No, es que le entendí que paralelo era porque estaban los circulitos, los nodos. O Ah, sea, sí. Sí, recuerden que si están los nodos y si la línea está conectada a otro punto, ya sea sin componente o con algún componente. Pero si hay un punto y no llega a ningún otro lado del circuito, ¿qué es lo que sucede con esas ramas o con esas líneas? Es como si no existieran. entonces, en serio. Entonces, es correcto. Entonces, si no existen esas líneas, ¿qué pasa con estas resistencias? Lo que pasa es que entonces R1, R2, R3 y R4 se encuentran conectadas en serie. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumarlas. Y esto sería el total de la resistencia conectada a ese circuito. Por lo tanto, entonces, ahora tengo una batería que está conectada a una resistencia y esa resistencia tiene un amperímetro y el amperímetro está midiendo una corriente de 7,84 miliamperes y la resistencia equivalente es REQ. Por lo tanto, ¿cómo sé cuánto vale esta resistencia 4? Puedo sacar el valor del voltaje de cada una de las resistencias y lo que me falta para obtener el valor total para conseguirlo con la última resistencia que sea el valor. Podría ser. En este caso, de primera instancia, sé que el valor de R1 lo tengo, el valor de R2 lo tengo y el valor de R3 también lo tengo, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría como una resistencia equivalente igual a 220 más 470 más 510. ¿Quién me dice cuánto es? 1200. Ok, son 1200 más
R4. Ok, ya tengo ese valor de la resistencia. Ahora, me están diciendo que de igual forma hay una corriente que está circulando a través de este circuito. Y esa corriente es igual a 7,8 miliamperes. Y lo otro, me están diciendo, es que tengo 12 volts en esa batería. Entonces, si yo tengo que 12 volts RQ y 7,8, ¿cuál es la relación entre esos tres parámetros? Que saca la resistencia equivalente y ya solo despeja R4. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la relación? Vamos a poner la relación y la relación nos las da Ley de Ohm. Ley de Ohm nos dice que la corriente, que en este caso es 7,8 miliamperes, es igual a ¿quién? A voltaje sobre resistencia. ¿Correcto? Entonces tengo 12 volts entre R e Q. Pero RQ, ¿quién es? 1200 más R4. Ok, entonces significa que de esta expresión, ¿qué tendría yo que hacer? Sustituimos y después la despejamos, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir y después despejar. Me quedaría que esto es igual a 12 sobre 1,200 más R4. Ok, y si esto es igual a eso, entonces hago el despeje. ¿Cómo podría yo hacer el despeje? Toda la parte de aquí abajo, ¿cómo está? Divide. Dividiendo. Dividiendo. Entonces, si está dividiendo, va a Pasa pasar del otro lado multiplicando. multiplicando. Y entonces, este que tengo acá está ahora multiplicando al que acabo de pasar. ¿Cómo pasaría? Dividiendo. Entonces, lo único que voy a hacer es intercambiar estos dos. Por lo tanto, entonces, siguiendo esa lógica, voy a tener que R4 va a ser igual a 12 entre 7,8 miliamperes menos 1,200. ¿No se multiplica? ¿Quién no se va a multiplicar? Es que no es 12 entre... Ah, no, ya. ¿Sí? ¿Estoy bien? Mil doscientos. ¿Por qué? Porque como está pasando multiplicando el 1,200 más R4 y pasó multiplicando el 7,8 y el 7,8 lo pasé dividiendo y entonces el 1,200 me queda sumando. ¿Cómo lo paso? Lo paso restando a toda mi fracción. Por lo tanto, el R4 va a ser igual a 12 entre 7,8 miliamperes menos los 1,200. Y eso me va a dar el valor de la resistencia R4. ¿Qué pasa si la resistencia es negativa? No hay resistencias negativas. Si me diera una resistencia negativa, entonces en este caso, el circuito estaría mal planteado. Y esa es una muy buena observación. Profe, el 7,8 miliamperes, eh, Ajá. o sea, en sí quedaría como 0,078. Sí, recuerden, 7,8 miliamperes es 7,8 por 10 a la menos 3, lo cual significa que sería 1, 2, 3,008. Pero ya haciendo la operación sí da negativa la resistencia. ¿Sí les da negativa?
Y ¿Ok? Vamos a ponerla así. No existen físicamente, no existen resistencias negativas. Pero si me está dando el planteamiento del problema una resistencia negativa, significa que, pues obviamente el planteamiento teórico no es correcto. Siempre que hagamos un análisis y que queramos que el análisis sea real, mis resistencias tienen que ser positivas. ¿Vamos bien? Ahí sí me dio positiva. Sí, a mí también. ¿Ok? Entonces hay un error en el momento de que está dando una resistencia negativa. Y eso es importante. Si se dan cuenta, el que nos dé una resistencia negativa en un planteamiento de problema nos hace que podamos verificar y ratificar lo que estamos haciendo. O sea, ¿Cuál es el en la resultado? ¿Cuál es el calculadora resultado que les da? a mí me da 338,46. Sí, 338,4615 ohms. Pero yo porque en la calculadora, o sea, dividí 12 entre el punto 0,78. Punto 0078. Ajá, punto 0,078 y luego eso se lo resté a 1200. Es correcto. Así tiene que ser. Ya medio positivo, o sea, sí medio positivo. Así tiene que ser, correcto. Tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado con lo que son los miliamperes. Es decir, recuerden que existen milis, nanos, picos, femtos y por el otro lado, kilos, megas, que es por lo regular con lo que vamos a estar trabajando aquí en circuitos. Y esto es muy importante que sepan cómo se hacen o por cuál es el exponente que se multiplica. Bien, perfecto.